Hoy, y lo decía el profe hace unos minutos en la lectura de noticias, el mundo entero, no solamente el mundo católico, sino el mundo entero amanece con una triste y lamentable noticia, como son siempre lamentables, obviamente, los decesos y el fallecimiento de las personas, ¿no? Pero en este caso hablamos de el líder de la Iglesia Católica y del jefe del Estado del Vaticano, que es el Papa Francisco. En horas de la madrugada conocíamos de esta triste noticia y, digamos, respetuosos como somos absolutamente de el tipo de fe o de credo que profese cada una de las personas o que tengan cada una de las personas, no podemos dejar de reconocer cuál ha sido primero el rol que ha desempeñado como representante de la Iglesia Católica, Francisco, y después también como un líder de no solo del Vaticano, sino de una de las comunidades más grandes que existen en el mundo entero en cuanto tiene que ver con tipo de reconocimiento de fe, ¿no? Que es el pueblo católico en el mundo entero. Ya lo decía hace un momento, independientemente de quienes seamos o no creyentes, esta pues es una noticia que golpea a todo el planeta, ¿no? Al mundo. Medios internacionales han recogido la información que proviene obviamente, información oficial que proviene obviamente del Vaticano y de su oficina de comunicación. La BBC hace una remembranza, un recordatorio de lo que ha sido la vida de Francisco. Muy interesante, ¿no? Dice: la extraordinaria vida de Francisco, el Papa ambivalente que rechazó los lujos del Vaticano. Cuando fue elegido Papa en marzo del 2013, recoge la nota de la BBC de la periodista Verónica Smink, el argentino Jorge Bergoglio marcó importantes hitos en la historia de la Iglesia Católica. Fue el primer pontífice latinoamericano del continente y de todo el hemisferio sur. De hecho, el Papa Francisco, cuya muerte acaba de ser anunciada por el Vaticano, fue el primer no europeo en convertirse en obispo de Roma desde la muerte de Gregorio III en el año 741. También fue el primer pontífice jesuita y como tal intentó desde el momento de su elección privilegiar la sencillez que se le atribuye a la histórica orden fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 por sobre la pompa vaticana, ¿no? Sobre los lujos del Vaticano. Al asumir su mandato decidió recibir a sus cardenales de manera informal y de pie, en lugar de sentarse en el trono, rechazó la limusina papal e insistió en compartir el autobús que llevó a otros cardenales de regreso a casa. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, remarcó en ese entonces Francisco. Un año más tarde, Francisco, que con su nuevo nombre rindió homenaje a San Francisco de Asís, el predicador del siglo XIII, famoso por su austeridad, era escogido por la revista Time como la persona del año. El mundo tenía los ojos puestos en él. No había sido el favorito para suceder a Benedicto XVI, el primer pontífice en retirarse voluntariamente en vida en 600 años de historia. La mayoría de los analistas había anticipado que el nuevo pontífice sería un hombre más joven. Sin embargo, Bergoglio, de 76 años, fue escogido tras presentarse como un candidato conciliador, que apeló a los conservadores con puntos de vista tradicionales sobre asuntos sexuales y atrajo a los reformistas con su postura liberal sobre la justicia social. El cónclave apostó que, pese a su edad, su figura poco ortodoxa podría ayudar a rejuvenecer al Vaticano y revitalizar su misión. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue el mayor de 5 hermanos. Sus padres habían huido de su Italia natal escapando del fascismo. Le gustaba bailar tango y como buen argentino amaba el fútbol. Era hincha del Club San Lorenzo de Almagro, una pasión que mantuvo durante toda su vida. A los 21 años Bergoglio
estuvo cerca de la muerte, tuvo una infección respiratoria grave por la que debieron extirparle parte del pulmón derecho. Esto lo dejó vulnerable por el resto de su vida a las infecciones respiratorias. Se graduó como técnico químico en la escuela secundaria y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero. Luego consiguió empleo en una fábrica local donde trabajó bajo las órdenes de la bioquímica y activista social paraguaya Esther Balestrino, con quien inició una amistad que duraría años. Francisco le tenía un afecto enorme. Me contó que ella le enseñó mucho de historia y sobre el mundo de la izquierda y el marxismo. Él no tenía ideología, pero siempre trató de entender el mundo, siempre tuvo esa apertura. Relataban personas que lo conocían. Bergoglio también mantuvo diferencias con jesuitas que lo criticaban por su falta de interés en la teología de la liberación, esa síntesis del pensamiento cristiano y la sociología marxista que buscaba derrocar la injusticia. Él, por el contrario, prefería una forma más suave de apoyo pastoral. A veces la relación incluso rayaba en el distanciamiento, no obstante siguió escalando la jerarquía eclesiástica. Fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y 6 años más tarde se convirtió en arzobispo. El Papa Juan Pablo II, quien estuvo también de visita como él en Ecuador durante la década de los 80, hay que recordar que Papa Francisco estuvo de visita en nuestro país a mediados del año 2015, lo nombró cardenal en 2001 y asumió cargos en la Curia, el organismo que supervisa el funcionamiento de la Iglesia Católica. En todas estas instancias cultivó la reputación de hombre de gustos sencillos que luego mostró como pontífice. Bergoglio también solía volar en clase económica y siempre que podía prefería usar la túnica negra de sacerdote a otro tipo de trajes. A Francisco se le reconoce también por incentivar y privilegiar el diálogo. Trabajó intensamente con miembros de otras iglesias, hizo grandes esfuerzos para sanar la brecha milenaria con la Iglesia Ortodoxa Oriental y convenció a los líderes israelíes y palestinos de que se unieran a él para orar por la paz. Durante su papado llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en botes a Europa y comparó los centros de detención de inmigrantes en ese continente con campos de concentración. De hecho, su primera visita oficial como papa fue a la isla italiana de Lampedusa, donde cada año llegan miles de personas desde costas africanas. Y como latinoamericano de habla hispana brindó un servicio crucial como mediador cuando el gobierno de los Estados Unidos avanzó hacia un acercamiento histórico con Cuba bajo el gobierno de Barack Obama. Recordar que también fue un duro crítico con el régimen de los Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, cuando empezó la construcción del famoso muro en la frontera con México, ¿no? El mayor desafío de su papado vino de dos frentes, de aquellos que lo acusaron de no abordar el tema del abuso clerical y de los críticos conservadores que sentían que estaba diluyendo la fe. Estos últimos tenían en mente sus acciones para permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar tomaran la comunión. A veces los dos ataques convergieron en uno. Los conservadores adoptaron el tema del abuso infantil como un arma en su campaña de desprestigio. Uno de los más famosos lo inició en agosto del 2018 el arzobispo Carlos María Viganó, ex nuncio apostólico en Estados Unidos, que publicó una declaración de guerra de 11 páginas. En su carta describió una serie de advertencias hechas al Vaticano sobre el comportamiento del ex cardenal Thomas McCarrick, a quien describió como un abusador en serie que tenía víctimas adultas y menores. La disputa terminó con la destitución de McCarrick luego de una investigación del Vaticano. Durante su papado, Francisco tomó algunas medidas concretas para frenar los abusos dentro de la Iglesia. En 2019, el Papa removió a toda la cúpula de la Iglesia en Chile por no haber actuado para frenar los abusos sexuales infantiles que cometieron durante décadas miembros del clero en ese país. También pidió disculpas por haber cometido graves equivocaciones de valoración durante su visita a Chile el año anterior, cuando defendió la inocencia de un obispo que encubrió abusos y así por el estilo, ¿no? Como parte de su legado, la BBC recoge que Bergoglio subió al trono de San Pedro decidido a cambiarlo. Para dar ejemplo, fue un papa sin lujos que eligió no vivir en el Palacio Apostólico del Vaticano, que incluye a la Capilla Sixtina, sino en la residencia de Santa Marta, al lado donde vivía en un pequeño departamento de 3 ambientes. Creía que cualquier otra cosa sería vanidad.
Mira el pavo real, dijo, es hermoso si lo miras de frente, pero si lo miras desde atrás descubres la verdad. Él sabía que la base del poder era predicar con el ejemplo. Pocos saben que los miércoles, cuando tenía la audiencia general, y los domingos, cuando rezaba el Ángelus, él almorzaba en el comedor de Santa Marta, pero no iba a la misma hora que almorzaban todos los prelados, sino una hora antes con los mozos y los cocineros, y él mismo se servía su comida como si fueran una familia. También esperaba poder reorganizar la institución desde adentro, mejorando su misión histórica al eliminar las luchas internas, centrándose en los pobres y devolviendo a la iglesia, la iglesia a la gente. Necesitamos evitar la enfermedad espiritual de una iglesia que está envuelta en su propio mundo, dijo poco después de su elección. Si tuviera que elegir entre una iglesia herida que sale a la calle y una iglesia enferma y retirada, elegiría la primera. Lo logró solo a medias. Muchos de los que esperaban una gran reforma se sintieron decepcionados, sobre todo por cómo encaró el legado de abuso sexual clerical. Así señalan en la BBC de Londres parte de los episodios y el legado que nos deja el Papa Francisco, ¿no? Que, como les decía hace un momento, pues su fallecimiento a los 88 años de edad deja un gran vacío. Creo que para los latinoamericanos, más todavía para los sudamericanos, siendo el Papa Francisco de nacionalidad argentina, ha representado un hito de verdad que histórico, no solo por el hecho de cuál es su origen y su nacionalidad, sino sobre todo esto que justamente recoge en buena parte la nota de la BBC, pero que creo que no profundiza y tanto con respecto de la digamos orientación o la filosofía que solía en buena medida predicar Francisco, ¿no? Un hombre que apuntaba mucho a defender más a los pobres, inclinarse un poco más hacia el lado de la justicia social, alejado de, como bien señalaban también, las grandes pompas que puede significar y los lujos que puede significar estar al frente del Vaticano, de la Iglesia Católica. Hay mucho y habrá mucho por conversar y por analizar con respecto de lo que ha sido el legado de Francisco. Creo que ahí queda un poco en deuda la referencia que hace la BBC con respecto de lo que ha sido el paso de Francisco por el Vaticano y por la Iglesia Católica y lo que ha sido su papado de 12 años. Muy importante, ¿no? Muy importante. Insisto, desde el punto de vista geográfico para nosotros, los sudamericanos, vital el paso de este primer papa de origen sudamericano, pero más todavía por ese toque tan particular, tan propio, tan personal que le dio a la Iglesia Católica, alejándose en muy buena parte de lo que han sido todos sus antecesores, ¿no? Así que, bueno, digamos, yo no soy muy allegado al cristianismo o al catolicismo, pero indudablemente, como muchos, les pasará también, absolutamente respetuosos de lo que significa la fe, y más todavía en este momento, ¿no? Fíjense ustedes que el último aparecimiento público del Papa Francisco lo hace en la plaza de Roma durante la bendición de la Pascua, finalizando la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana Mayor conocida así para el pueblo católico, ¿no? Justamente terminando la Semana Santa, hace su última aparición pública Francisco, en un esfuerzo realmente increíble por enviar sus palabras, su mensaje, su bendición a la gente que asistía a la plaza, y es la última imagen. Sin duda alguna, los miles de feligreses, de turistas que también se hayan dado cita durante la jornada de ayer en Roma, indudablemente a esta hora pues, habrían sido unos privilegiados, ¿no? Por haber visto por última vez al Papa Francisco con vida. Horas después de esa aparición, la propia oficina del Vaticano reporta el deceso de Francisco, ¿no? Así que ya a esta hora también hay pronunciamientos de varias autoridades a nivel de todo el mundo, líderes políticos,
líderes internacionales han reconocido y destacado el compromiso de Francisco con los marginados y contra el cambio climático. En una de sus, digamos, encíclicas, Laudato Si, que justamente hace mención sobre eso, y lo han reconocido así varios de los líderes alrededor del mundo, ¿no? Si me permiten por acá leer algunos de esos mensajes. Trump, que Dios bendiga al Papa y a quienes lo amaron. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito un breve mensaje tras la muerte del Papa en su red social Truth Social. Descanse en paz, Papa Francisco, que Dios le bendiga y bendiga a todos aquellos que le amaron. Tenemos también, tenía por acá el pronunciamiento del gobierno cubano. Destaca la labor de Francisco en pos de soluciones acuciantes a acuciantes retos. El gobierno cubano ha recordado la cercanía, el cariño y la labor en busca de soluciones a los acuciantes retos del mundo por parte del Papa Francisco. Su legado de paz y amor perdurará por siempre, ha señalado en un mensaje en redes sociales del gobierno de Cuba. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, ha lamentado profundamente por su parte en redes sociales la muerte del Papa. Las muestras de afecto y cordial cercanía que transmitió a nuestros compatriotas fueron siempre recíprocas de todos los cubanos. Recordaremos con gran afecto sus visitas a Cuba y las palabras de cariño que dedicó a nuestro país en sus mensajes. Extiendo sentidas condolencias a sus familiares y a la comunidad católica internacional. Palabras del presidente de Cuba. El rey de España resalta el espíritu de consenso del Papa para lograr un mundo más justo y solidario. Felipe VI, la reina Leticia y toda la familia real han trasladado sus condolencias por la muerte del Papa Francisco a través de un telegrama que se ha hecho público pasadas las 13:30 de la tarde. En el mensaje dirigido al cardenal Giovanni Battista, el rey ha remarcado que Francisco dio testimonio de la importancia que para el mundo actual tiene el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social. La Casa Blanca ha enviado un escueto mensaje también. Descanse en paz a través de la red social X. Argentina decreta 7 días de luto por la muerte del pontífice. La capital argentina ha amanecido con la noticia de la muerte de Francisco, quien nunca regresó a su Argentina natal desde que fue elegido papa en 2013. Fueron 12 años de pontificado. El gobierno de Javier Milei ha anunciado que decretará 7 días de duelo nacional por la muerte del líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres, mientras referentes políticos y sociales lo despidieron a través de las redes sociales. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, ha señalado Javier Milei, quien había insultado a Francisco antes de su elección como presidente de la Argentina, ¿no? Lo había tildado de comunista, de haber sido representante del maligno, alguna cosa por el estilo, Javier Milei, en uno de sus disparatados discursos cuando era candidato presidencial, ¿no? Y así son algunos de los pronunciamientos que se han emitido de momento por el deceso del Papa. Ahora, entrando a los temas, sí, exactamente como dice Marjorie, después de que lo insultó. Pero bueno, finalmente es el presidente de la Argentina, tendrá que pronunciarse, lo ha hecho. Es más, lo leíamos hace un momento, 7 días de luto nacional ha decretado el presidente de la Argentina por el deceso del Papa Francisco. Entrando a temas nacionales, este feriado de Semana Santa nos deja, como yo lo decía hace un momento en el saludo nada más, un escenario tan tétrico como algunos otros de los tantos feriados de los que hemos regresado, ¿no? En medio del feriado ocurrieron algunas cosas, pero yo quiero empezar señalando quizás las que siguen siendo ahora mismo los factores que más afectan a la gente, que tienen que ver y están relacionadas, por supuesto, con la violencia. De entrada, espero y anhelo que este feriado haya servido también para, de alguna manera, dinamizar la economía de ciertos sectores que ahora mismo se encuentran muy deprimidos económicamente. Uno de ellos, Esmeraldas, después de lo que sucedió hace algunas semanas atrás con respecto del derrame de crudo en el Sote, y que obviamente tienen siempre sus expectativas puestas en lo que podría ser un feriado, ¿no?
esperando que cientos o miles de turistas visiten las playas de Esmeraldas, y lo propio, que ocurra lo mismo en Manabí, en El Oro, en la península, en el resto del país igual, ¿no? El feriado de Semana Santa, que es un feriado religioso, suele convocar y mucho a determinados lugares, sitios, ciudades específicas por justamente el efecto religioso del feriado, ¿no? Entonces, pero sin embargo también hay otras personas que buscan no solo este asunto vinculado a la religión, sino también distraerse, y para eso de alguna manera también están las playas, y ojalá haya sido eso, ¿no? Un alivio también para estas zonas tan afectadas en los últimos días. Pero también nos dejan temas negativos. Hace días atrás conocíamos de que al menos 12 personas murieron y otras 9 resultaron heridas, y ojo que esta nota dio la vuelta al mundo, porque lo que estoy leyendo en este momento es recogido por la agencia France 24. Obviamente los medios nacionales también se hicieron eco de esta noticia, pero por la trascendencia y la violencia con la que ocurrió, esto dio la vuelta al mundo, ¿no? Y lo recogen medios internacionales. Al menos 12 personas murieron y otras 9 resultaron heridas luego de que sujetos armados con uniformes militares abrieran fuego en un lugar dedicado a peleas clandestinas de gallos en la provincia de Manabí. Esto ocurrió hace 2 días, ¿no? Y las imágenes son realmente horribles. Recorrieron las redes sociales, ustedes las pudieron haber visto justamente ahí. Un juez envió a la cárcel de máxima seguridad del país, La Roca, en la ciudad de Guayaquil, a 3 de 4 detenidos por su presunta implicación en el ataque armado que dejó el pasado jueves a 12 personas asesinadas y otras 9 heridas en un lugar donde, como les decía, se llevaba adelante una pelea de gallos en la provincia de Manabí. El juez decidió que los 3 hombres capturados cumplan prisión preventiva en La Roca, mientras que la mujer irá al Centro Penitenciario Femenino de Guayaquil. Los otros procesados por los delitos de sicariato, asesinato por encargo y tráfico de armas. También ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención del dinero que los procesados tengan en el sistema financiero. La masacre se registró cerca de la medianoche del jueves en una gazera en la comunidad La Valencia, zona rural del municipio del Carmen, provincia de Manabí. Según se puede ver en un video de una cámara de seguridad instalada en el lugar que se viralizó en redes sociales, hombres fuertemente armados y vestidos con prendas similares a las de militares ingresaron al local y empezaron a disparar a los asistentes y a quienes estaban dentro de una oficina. Los hombres propinaron una decena de disparos en el sitio, por lo que los asistentes se lanzaron al suelo para intentar esquivar el ataque. Segundos después salieron del lugar, pero en el interior aún se podían escuchar detonaciones que se hacían desde el exterior. Tras la masacre, agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la policía cumplieron con varios allanamientos, capturaron a estas 4 personas y decomisaron varios fusiles, escopetas, pistolas, computadores, dinero en efectivo, teléfonos móviles, entre otros indicios. Además de las armas, la policía también decomisó varias prendas similares a los uniformes policiales y militares, cascos, guantes que se utilizan en operaciones tácticas que estaban ocultos en las viviendas y que eran de los procesados. En la audiencia de formulación de cargos, un policía que participó en el operativo dijo que uno de los capturados señaló que el ataque armado fue encargado por un supuesto líder de la banda criminal R7, organización delictiva vinculada a pasadas masacres carcelarias, y que estaría tomando control del sector. Estamos hablando del Carmen, Manabí. Ecuador se encuentra desde el 2024 bajo un conflicto armado interno, etcétera, etcétera. Esto ocurrió el jueves pasado en una gallera en el Carmen. Y ayer, en horas de la noche, estaba ya próximo a dormir y me encontraba con reportes de varios colegas periodistas también manavitas, una de ellas Belén Mendoza, que en su cuenta de X posteaba lo siguiente: en el conjunto habitacional Rania de Manta hubo un ataque armado contra al menos una decena de personas. De forma preliminar, habrían 4 personas fallecidas. Miembros de la Policía Nacional cumplían a esta hora. Este tuit fue subido a las 0 horas con 15 minutos.
a la medianoche. En ese momento cumplían con las diligencias de rigor, ¿no? Y esta noticia estaba en ese momento en desarrollo. Al menos 4 personas, decía la periodista Belén Mendoza cuando posteaba ayer, que habían sido asesinadas. Gabriel Pazmiño también. Recordar que hace algunos días también hace algunos meses habíamos entrevistado a Gabriel sobre algún otro evento violento en la provincia de Manabí. Manta en desgracia, decía Gabriel, acaba de ocurrir otra masacre. Él posteaba esto a las 12 horas, 15 minutos de diferencia entre el post de Belén y que contiene un video en la cuenta X de Gabriel. Acaba de ocurrir otra masacre a esta hora de hoy, domingo. 4 personas asesinadas y 7 personas heridas de gravedad dentro de la urbanización Rania. Hace poco, el viernes, hubo un triple crimen donde un niño de apenas 6 añitos fue asesinado con el disparo de un fusil en su cabecita. Esto ha pasado en Manabí, entre el Carmen y Manta, al menos tres eventos violentos que han ocurrido en la provincia de Manabí y que reportan varios colegas periodistas, lo que da cuenta también de que finalmente el gobierno no termina de contener la ola de violencia que enfrenta el país. A propósito de una nota que daba lectura el profe hace unos minutos nada más durante el espacio de noticias, que recoge el análisis de una nota publicada por Inside Crime, ¿no? De que una vez que el gobierno del presidente Noboa, digamos, todavía le resta un poco más de un mes para finalizar la etapa de transición, y el 24 de mayo asuma un nuevo periodo de 4 años de gobierno, debería dar alguna señal, el gobierno del presidente Noboa debería dar alguna señal de cuál va a ser la hoja de ruta para enfrentar la ola de violencia y la inseguridad. Esta nota, a breves rasgos, como resumen, en lo que recoge el post de redes sociales de Inside Crime, lo que menciona es que mientras Ecuador se enfrenta a una ola de violencia sin precedentes, el presidente Daniel Noboa no ha elaborado todavía un plan de acción coherente para luchar contra la inseguridad. Tras ser elegido para 4 años más en el cargo, tendrá que hacer frente al desafío de elaborar una política sólida de seguridad. Y el profe extendía un poco más, digamos, el análisis y el resumen del contenido de esta interesante nota que ha publicado el portal Inside Crime, que es de autoría de Steven Dudley, que entiendo es el fundador de este portal digital, que se especializa en elaborar ensayos y reportajes relacionados con temas vinculados a la violencia y la seguridad. Y en ese corto copy de redes sociales, creo que emite un mensaje contundente para el Ecuador, ahora que ya ha pasado toda la etapa electoral, que espero que ya todos hayamos superado justamente esa fase de chuchaqui postelectoral. A algunos nos durará un poco más, a otros un poco menos, seguramente, tratando de asimilar y de, por qué no decirlo también, aceptar el resultado que se dio el domingo anterior. Ahora hay que exigirle al gobierno del presidente Noboa lo que yo les manifestaba hace algunos días atrás, ¿no? El hecho de que ya una vez terminada la etapa de campaña, pues se dediquen a gobernar y se dediquen a administrar el país. Administrar el país además con todas las vicisitudes y con todos los problemas e inconvenientes que tenemos. Uno de esos grandes problemas e inconvenientes es el vinculado al tema de la seguridad. Yo les acabo de leer 3 tweets que hablan sobre 3 hechos violentos ocurridos durante el último feriado en una sola provincia. Y no les hablo de todo lo que ha sucedido en las otras 23 provincias del país, sino en una sola, que es Manabí, que es hacia donde en algún momento de la historia más reciente de este país, por ejemplo, el presidente Noboa y todo su equipo de seguridad trasladó las comandancias de la policía y del ejército,
¿no? En una medida bastante populista, en una medida bastante demagógica y en una medida absolutamente coyuntural, cuando ocurrió de igual manera un fin de semana bastante violento, dijo hay que trasladar las comandancias a Manabí. Trasladaron las comandancias, estuvieron ahí patrullando durante algunos días, un par de semanas, y regresaron nuevamente a su lugar habitual. Ahora pasa lo mismo y la pregunta es ¿qué van a hacer? ¿Van a trasladar nuevamente las comandancias como para generar 1 o 2 semanas de patrullaje, que los niveles de violencia se reduzcan durante 15 días y después otra vez vuelva la violencia con una arremetida tan fuerte como la que ha vivido este fin de semana Manabí? El tema es que ya de medidas coyunturales, de paños de agua tibia y de soluciones temporales el país está cansado. Lo que queremos a esta hora es un plan de seguridad, ¿no? Una hoja de ruta, como bien señala el texto de la nota de Inside Crime, que no hay, que no existe. No sabemos cuál es. El plan Fénix, que acá lo hemos conversado hasta el cansancio, es una colección de hojas que recogen anotaciones de los cientos, probablemente miles de operativos que han hecho entre policía y Fuerzas Armadas, pero que al país no le han servido para exhibir un resultado alentador sobre el trabajo en materia de seguridad. Porque, y parecería que hay algunos personajes en este país que están un poco extraviados, que les leía también durante este último fin de semana, que hablan de este brote repentino de inseguridad. Como que se olvidaron que entre enero y marzo tuvimos el trimestre y arranque de año más violento de la historia de este país, ¿no? Y hablan ahora de un rebrote de violencia inusitado y que pretenden vincularlo además con las elecciones del pasado domingo y con el resultado electoral. Y no, a ver, perdónenme, pero deben asumirlo con absoluta seriedad, sobre todo las autoridades de gobierno. Yo de estos analistas que pululan y abundan en redes sociales no voy a esperar nada, porque en las redes sociales se puede publicar lo que sea, da igual. Pero de las autoridades de gobierno, me parece que sí hay que demandar seriedad. Seriedad y un verdadero compromiso de que están asumiendo, ahora más todavía, porque sí, me parece que es un momento muy importante e histórico para ellos, y no lo dudo también para el país, una vez que el señor Noboa ha sido reelegido, y asumir un periodo de 4 años, van a tener que, en serio, plantear una solución a este asunto de la inseguridad. Después y mañana y los días siguientes podemos seguir nuevamente hablando de política, pero el problema es que estos eventos, estas situaciones y estos sucesos al país le cuestan vidas, ¿no? Y son por ahora miles y miles de familias que ven morir a sus hermanos, a sus hijos, a sus madres, a sus niños, en medio de una ola de violencia que no hay manera de contener. Y que lo que vemos por parte del gobierno es lo que les manifestaba hace un momento, refiriéndome al ejemplo de trasladar coyunturalmente las comandancias durante 2 semanas a Manabí. Vemos medidas parches, paños de agua tibia, que medio ahí enfrían la cosa durante unos pocos días, pero después nuevamente vuelve a aparecer y a recrudecer la violencia como lo hemos visto durante todo este año. Ojo a propósito de los tweets a los que me refería hace un momento que vi durante el fin de semana, que hablaban de este brote repentino de violencia tratando de vincularlo con la elección. Esto no ha parado desde enero, de la manera brutal en la que se han repetido los hechos de violencia. No ha parado desde enero. Pero esto no empezó en enero, ojo. Esto viene así desde hace varios años atrás, con mucha más gravedad desde el 2023, en que registramos el año más violento en la historia de este país. Entonces la pregunta es, ¿cuándo van a asumir en el gobierno del señor Noboa, en la administración del señor Noboa, esto como lo que es, un asunto extremadamente serio? Y fíjense ustedes que tan coyuntural es todo, que tan paño de agua tibia es toda la medida que toma el gobierno de Noboa, que hubo un medio de comunicación privado que este fin de semana se preguntaba qué será de la vida de Erik Prince, a este sujeto de nacionalidad estadounidense que vino a hacer turismo político durante la campaña, a entrometerse en temas de política interna,
al que les llevaron a pasearse subido en una tanqueta durante un par de operativos en la ciudad de Durán, me parece que fue, y en Guayaquil, en la provincia del Guayas. Les llevaron a un par de operativos, le subieron a una tanqueta, dio por ahí un par de entrevistas, declaraciones, lo utilizaron para la campaña, y el hombre desde esas apariciones políticas desapareció. Entonces la pregunta es, además, ¿cuánto nos costó el turismo político que vino a hacer Erik Prince? Primero, como Estado, ¿cuánto nos costó? Después, la supuesta asesoría del hombre, ¿va en serio? ¿La van a pagar y la van a financiar con recursos públicos? ¿Lo pagó Noboa de su bolsillo? ¿Qué vino a hacer? ¿Cuándo va a regresar? ¿Va a regresar? Y si va a regresar, ¿a qué va a regresar? ¿Van en serio los militares y policías de este país a permitir que venga un empresario extranjero a darles órdenes, a decirles lo que tienen que hacer? O me parece a mí que es lo que empezarán a hacer, como lo hicieron antes con la consulta popular de abril del 2024, y así con otros episodios y con otras herramientas que se convirtieron en parte de la publicidad política y parte de la campaña que no ha parado en este país durante los últimos 2 y 3 años. Antes era necesaria la consulta popular, era necesario reformar la Constitución para tener bases militares extranjeras, y así por el estilo, ¿no? Que era necesaria la extradición, que era necesario esto, lo otro. Ahora será la cantaleta de la constituyente. Y ahora será la Constitución seguramente la principal aliada del narcotráfico y la delincuencia, y la que impide que las Fuerzas Armadas y la policía y el gobierno nacional puedan luchar contra la delincuencia, ¿no? Entonces, para tratar de allanar el camino hacia lo que entiendo yo será una obsesión y será motivo de análisis también y de conversación con ustedes durante los próximos días, la constituyente del señor Noboa será la nueva cantaleta y la nueva responsable, la constitución vigente, de los problemas de inseguridad y la gran aliada del narcotráfico. Estoy segurísimo, ya verán ustedes, que le empezarán a dar con todo en todos la publicidad oficial, los medios de comunicación aliados, los voceros gubernamentales, a darle con todo a la constitución actual, vigente, para convertirla en la responsable de los altos niveles de inseguridad. No lo que señalan incluso estos medios internacionales o portales internacionales, ¿no? Como la falta de preparación, de capacidad, o de reacción del gobierno para enfrentar la inseguridad, sino la Constitución, la gran responsable de la delincuencia y el narcotráfico. Ese será el relato de los próximos días, no tengo la menor duda. Prepárense para escuchar cualquier tipo de disparate en ese sentido, y para seguir escuchando discursos mientras a los ecuatorianos, como pasó en Manta ayer en horas de la medianoche, como pasó en La Gallera en el Carmen, y como pasa todos los días en todo el país, los ecuatorianos seguirán muriendo, ¿no? Y convirtiéndose en carne de cañón, y siendo útiles para el discurso del gobierno del señor Noboa, ¿no? Así de simple.